Hola amigos, mi nombre es Ever y estoy llevando el curso de electricidad básica. Estaba buscando información en el internet sobre el tema de circuitos eléctricos y me acabo de encontrar esto, un simulador de circuitos eléctricos por computadora. Esta es una aplicación para construir circuitos sencillos y observar su comportamiento. Aquí no se utilizan símbolos, sino dibujos de los componentes reales, pero sí podemos realizar mediciones con el multímetro o con el voltímetro. Este sencillo simulador de circuitos eléctricos permite medir la intensidad o el voltaje en diferentes puntos del circuito y me está resultando muy útil para comprender mejor la ley de Ohm. Lo bueno de estos simuladores son de que nos permiten realizar nuestros diseños y nos muestran el funcionamiento de los circuitos de forma virtual antes de su montaje en componentes reales. Utilizando este simulador me acabo de crear un circuito. En este circuito que me acabo de crear, que es un circuito en serie, voy a utilizar una batería de 100 voltios. Acá tengo la batería. Voy a hacer clic acá para ver sus características. Y acá tengo las características. A esta batería, a esta pila que va a alimentar mi circuito, le estoy dando una presión eléctrica de 100 voltios, como me indica acá, 100 voltios. Agarro mi pila y lo coloco dentro del circuito. Adicionalmente, para completar mi circuito, voy a utilizar dos focos, el cual vendrían a ser las resistencias. Estos focos lo voy a colocar dentro de mi circuito en serie. Veamos el primer foco. Aquí salen sus características. El primer foco le estoy dando una resistencia de 500 ohmios y tiene una potencia de 100 watts. Acá podemos ver 100 watts, 500 ohmios. Esto es para el primer foco. Agarro mi foco y lo coloco dentro de mi circuito en serie. Acá tengo el segundo foco. Veamos, al segundo foco le voy a dar 100 ohms de resistencia. Resistencia 100 ohms. Y una potencia igual que la primera de 100 watts. Agarro mi foco y lo coloco. Para completar mi circuito eléctrico he cogido un switch, o sea un interruptor, el cual me va a permitir prender y apagar el circuito. Agarro mi switch, mi interruptor y lo coloco acá. Listo, ahí lo tengo. Si analizamos un poco mejor el circuito, lo que acabo de hacer es lo siguiente. Este circuito lo estoy alimentando con una batería de 100 voltios y he puesto dos resistencias, o sea, dos focos. La primera de 500 ohmios y la segunda de 100 ohmios. Ambos focos tienen la misma potencia, 100 watts, 100 watts para cada uno. Así que tengo todos estos valores. Lo que ahora a mí me gustaría saber es cuánta potencia eléctrica es entregada a cada una de las resistencias, es decir, a cada uno de los focos. Entonces vamos a averiguar eso. Pero para conocer ello, primero tengo que averiguar cuánto de corriente circula por mi circuito. Es decir, tengo que averiguar la intensidad de corriente que circula por este circuito que acabo de hacer.
Para ello, lo que yo voy a utilizar es la ley de Ohm, la ley de Ohm generalizada. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice lo siguiente: en un circuito cerrado se cumple que la suma de las tensiones, sea de las pilas o baterías, es igual a la suma de las caídas de tensión en las resistencias. Es decir, la suma de los voltajes de la batería que alimenta todo el circuito es igual a la caída de tensión que provocan las resistencias. Utilizando esta ley, entonces yo puedo calcular la intensidad de corriente que circula por mi circuito. Entonces, según esto, tenemos la sumatoria de voltajes es igual a la caída de tensión en 1 más la caída de tensión en 2. Es decir, esto es igual a la intensidad total que circula por el circuito por la resistencia 1 más la intensidad por la resistencia 2. Entonces tenemos la sumatoria de voltajes que alimenta el circuito viene a ser el voltaje de la pila, y eso es igual al producto de la intensidad por la suma de las resistencias. Conocemos el valor de las resistencias. Resistencia 1 es 500 y la resistencia 2 es de 100 ohms. Entonces, siguiendo la ecuación, reemplazamos el valor de la batería, que 100 voltios, esto es igual a la intensidad 500 más 100 son 600. Entonces tenemos que la intensidad que circula por el circuito es de 600 amperios. Ya tenemos la intensidad, 600 amperios. Así que conociendo la intensidad podemos saber cuánto voltaje es entregado a cada una de las resistencias, tanto para el foco 1 como para el foco 2. Entonces, haciendo un poco de matemática, siguiendo con las matemáticas, podremos calcular el valor de cada voltaje entregado a cada foco. Utilizando la ley de Ohm, tenemos lo siguiente: voltaje en 1 es igual a la intensidad por la resistencia en 1. Reemplazamos entonces. Sí, solo vamos a reemplazar, pero antes acabo de cometer una equivocación. Acá me salía la intensidad 0,16 voltios. Eso es lo que vendría a ser la intensidad. Y tengo voltaje en 1 es igual a 0,16 amperios por 500 ohmios. Eso me da un resultado de 80 voltios. La misma ecuación utilizamos para el otro foco. Voltaje entregado al foco número 2 es igual a la intensidad por la resistencia número 2. Voltaje 2 es igual a 0,16 amperios por 100 ohmios. Eso me da un resultado de 16 voltios. Así que ya tenemos estos valores. Tenemos para el primero
que es entregado los 80 voltios, y para el segundo los 16 voltios. 80 más 16 me sale 96. Pero ¿qué pasó acá? La batería nos entregó 100 voltios y ahora solo tengo 96 voltios. No, aquí hay un error. Sí, acabo de cometer un error. Fue un error de cálculo solamente. Ya, el primer error lo cometí acá. Acabo de cometer otro error. Entonces, vayamos nuevamente a ver qué pasó. ¿Qué hice mal? Entonces el error lo cometí acá. Lo que pasa que aquí la intensidad me salía 0,166666. Entonces tenía que redondearle al 7. 0,17. 0,17 amperios. A ver, con este valor reemplazando los demás, 0,17 por 500. O mejor aún, lo ponemos en su valor de 0,166 amperios. Ya con este valor, en el primero me sale 83,3 voltios y en el segundo tenemos 16,6 voltios. Y si sumamos ambos voltajes, me da un valor de 99,9 voltios. Ya es un valor bien cercano a 100. Ya, entonces, utilizando nuestro simulador, vamos a regresar al simulador. Ya, listo. Estamos acá en el simulador. Entonces, veamos. Veamos qué es lo que pasó. Con el switch que yo he puesto, cierro todo el circuito. Activo mi interruptor. Lo pongo en on. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es lo siguiente. Empezó a circular la corriente por mi sistema. ¿Y qué notamos? Veamos que el primer foco alumbra con mayor intensidad que el segundo foco. ¿Por qué será? No me explico. No me explico. Ya, entonces, aparte de esto, como les decía al inicio, uno puede utilizar acá el voltímetro. Cojo el voltímetro y sabemos que el voltímetro siempre se coloca en paralelo con la carga. Entonces, rojito, que viene a ser el positivo, conecto a esta carga, y el negro como negativo conecto acá. ¿Y qué tenemos? Oh, sorpresa, tenemos los 83 voltios. Los 83 voltios que habíamos calculado. A nosotros nos salía como 83,3. Y es un aproximado, no estamos muy lejano de lo que nos indica acá el voltímetro. Ya, vayamos con el segundo foco. Que lo que tenemos, colocamos acá el positivo, siempre en paralelo. Acá también la parte negativa. Que tenemos 16. La primera nos salió 83 y la segunda 16. Acordémonos que nosotros estamos en un circuito en serie. En serie. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la fuente de alimentación nos ha entregado 100 voltios y esos 100 voltios se han repartido en cada resistencia. De acuerdo a cada resistencia, de acuerdo a sus necesidades, se han repartido en el primero 83,3 voltios y en el segundo 16,6 voltios. Bueno,
Me ha parecido muy interesante esto, lo de los simuladores para mí es totalmente nuevo. Estaba revisando el internet y me encuentro con esto y muy útil, de verdad, muy útil. Espero que ustedes también lo usen. A ver, pues acá les voy a dejar el link de la página. Esta página es www.dcaclab.com. Ahí encuentran este simulador, el cual les puede ayudar a entender mejor la ley de Ohm y entender un poco de electricidad, ¿no? Cosa de que no les sea muy complicado. Muy útil, de verdad, muy útil, muy útil. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias.